Vale, pues buenas tardes, soy Tony y hoy vengo a hablar de nutrición y experiencia de usuario. No es broma, vengo a hablar de modelos basados en agentes, que son unos modelos de inteligencia artificial. Y es verdad que me he referido a ellos de una manera muy sensacionalista, como la oveja negra, no porque sean malos, sino porque son un poco como el hijo tonto de algunos modelos de inteligencia artificial, porque no es el que está más de moda hoy, pero quería hablar de ellos. Pues como punto de partida, para hablar de estos modelos quisiera hablar sobre el fundamento principal de la inteligencia artificial, que es crear agentes que sean capaces de percibir su entorno y que puedan actuar de manera autónoma con racionalidad. Vale, ¿y qué es eso de racionalidad? Pues algo que permita llevar a cabo ciertas tareas o actividades para las que consideramos que es necesario inteligencia y luego implementamos ese algo en artefactos que prácticamente siempre son ordenadores. Y esto es lo que sería un agente. Teniendo esto en cuenta, tanto por el desarrollo de estos modelos como por el tipo de actividades que queremos que hagan, el campo científico de la inteligencia artificial siempre ha sido muy interdisciplinar. De hecho, uno de los padres de la inteligencia artificial, Herbert Simon, era economista y ganó el premio Nobel por sus investigaciones sobre la toma de decisiones con racionalidad limitada. Vale, históricamente la inteligencia artificial o donde más ha destacado últimamente siempre han sido en aspectos paradigmáticos de lo que yo llamaría como inteligencia individual. Reconocer imágenes, jugar ajedrez, clasificar datos, pero hay otros campos, hay otras ramas dentro de la inteligencia artificial que se enfocan sobre cómo gestionar sistemas de muchos agentes, cómo coordinarlos y cómo gobernarlos, digamos, para que salga lo que es de interés. Por ejemplo, mi director de tesis, la tesis que hizo era sobre subastas online antes de que existiera eBay. Por tanto, en estos modelos tenemos dos entidades principales. Tenemos los agentes, que decimos que son socialmente racionales porque no solo pueden percibir su entorno, sino que también actúan con otros agentes y el entorno en el que actúan. Vale, y ahora sí, los modelos basados en agentes son un tipo de modelos multiagente cuyo propósito es la simulación del comportamiento de unos agentes artificiales dentro de un entorno social artificial también. ¿Para qué? Pues porque estamos interesados en un tipo de problema que tiene que ver con la emergencia de un fenómeno social a nivel macro a partir de la agregación del comportamiento individual, digamos, de todos los agentes del sistema. Y aquí viene lo que se llama simulación social, que es lo que nos permite explorar ese fenómeno social sin comprometer recursos reales y a una escala de tiempo adaptada. En la academia, además de simulación social, esto se conoce como ciencias sociales computacionales o sociedades artificiales. Aquí dejo dos links, uno de los casos más paradigmáticos de este tipo de modelos y un journal sobre este tipo de rama que está abierto y se pueden leer todos los artículos. Vale, y ahora en estas dos próximas diapositivas voy a pasar de manera muy rápida, pero sirven un poco para entender dónde caen estos modelos, el enfoque. En esta primera distinción podemos ver que tenemos modelos que están formados por ecuaciones o los modelos basados en agentes, que básicamente son unos agentes que van a ir ejecutando unos algoritmos continuamente. Un ejemplo paradigmático para ver esta distinción es, por ejemplo, en un modelo que tenemos basado en ecuaciones diferenciales, que es el modelo ecológico de presa-depredador, o bien podemos tener las ecuaciones diferenciales con una solución analítica, o bien podemos tener ovejitas y lobos interactuando en un campo artificial. Y ahora voy a poner un ejemplo. Podemos tener los agentes actuando aquí, y entonces tenemos un resultado de lo que van saliendo. Entonces, a ver, hay que poner un poco de imaginación aquí, pero las curvas que salen se parecen mucho a lo que es la solución analítica de las ecuaciones diferenciales. Estos suelen ser las ecuaciones más formales y abstractas, pero llegar a esta formalización y resolución no siempre es trivial, y estos otros modelos, aunque tampoco tienen por qué ser sencillos, conectan, digamos, el individuo con lo que es la emergencia del fenómeno social, que es lo que nos interesa. Perdón. Vale. Otro enfoque, que esto se ve mucho ahora en inteligencia artificial e incluso también hay debates en la ciencia, es que podemos tener los problemas que están basados en un modelo formal
o bien podemos tener lo que se llama data driven, que es más como pone el foco en los datos, en una manera estadística de resolver estos problemas. Por ejemplo, una de las cosas hubo un debate es las redes neuronales que estaban aplicadas a problemas de lenguaje se llamaban, había un artículo que los llamaba como loros estocásticos, porque al final no dejaba de ser resolver ese problema porque ingestábamos muchísimos datos a una máquina de correlación que después sacaba inferencia de qué decir, pero no había un modelo formal del lenguaje debajo. Pero la realidad es que estos modelos pues también es más difícil de construir porque se tiene que formalizar el problema y en estos, en cambio, a veces es suficiente con ingestar muchos datos, mucha potencia, son cosas que tenemos hoy en día y ya se resuelven. Joder, perdón. Vale, ¿por qué me he referido a estos modelos como oveja negra? Vale, primero, porque son una herramienta que suele encajar más en la academia que en la industria. La industria suele tener problemas que están más relacionados con aquello a lo que me he referido antes como inteligencia individual, y si son problemas de tipo social de muchos agentes, no siempre es necesario hacer una simulación social. Y aparte, aun con el auge del machine learning, que en muchos casos tener un modelo formal del problema ha perdido un poco de relevancia respecto con tener una solución. Y al final también suele ser más sencillo que construir todo el modelo formal y revisar teorías sobre el dominio del que queremos hacer el problema. A veces suele ser para ciertos problemas muy sencillo construir un modelo de machine learning que le metemos datos y lo ejecutamos con mucha potencia y la solución ya es suficiente. Sí que es verdad que estos modelos de agentes encajan más en problemas de políticas públicas, como por ejemplo fue el caso del COVID, después también daré un ejemplo. Pero claro, utilizar este tipo de herramientas para tomar decisiones en problemas complejos con consecuencias sociales significativas, pues a veces es controvertido, y de eso también hay un montón de artículos que hablan de esto para estos modelos. Y también hay que decir que había una confusión muy frecuente, y es que simulación no es predicción. La simulación no predice el futuro, y menos en problemas complejos que hay un montón de interacciones entre cosas. La simulación lo que hace es reproducir y explicar un fenómeno. Y eso hay que tenerlo claro también cuando nos apoyamos con estos modelos para tratar algún tema. Vale, y ya para acabar con esto, con esta sección, es verdad, y es lo que he dicho antes, los fenómenos sociales son muy complejos de abstraer y de modelar. Una es que podemos tener muchísimas disciplinas que están interactuando, y esto también significa mucho tiempo y ser capaz de entenderlas. El hecho de que sean formales también va a hacer que muchas de las hipótesis del problema vaya a ser discutida. A veces con una caja negra que lo hace por estadística no se discute tanto que si vamos metiendo muchas teorías formales dentro. Y después, que estos fenómenos sociales son difíciles de probar. A veces siempre hay datos y no siempre es fácil determinar que lo que pasa es por lo que estamos modelando. Y después también se les acusa mucho de artificiosidad, que es un poco que son modelos construidos ad hoc para encajar con lo que observamos. Entonces, muchas veces es como, bueno, pues en el modelo formal le meto aquí un parámetro que representa esto, le meto un 0,5 y ¡pam!, ya encaja. Entonces, claro, quien después revisa los problemas es como, vale, lo estás haciendo encajar, pero no significa que lo que estés simulando sea correcto. Vale, y ahora que hemos visto un poco de teoría, vamos a ver un caso de uso. El fenómeno, esto lo hice yo en un artículo cuando estaba haciendo la tesis. El fenómeno social que queríamos estudiar era la adopción de tecnologías de riego por parte de una comunidad de agricultores, porque había un interés comercial de una empresa en saber qué comunidades eran más proclives a modernizar su infraestructura de riego, porque si modernizaban podían requerir los servicios de gestores de infraestructuras y de técnicos especialistas, y esto era pues una oportunidad para que la empresa se entrara ahí. Por tanto, aquí el problema era modelizar la disposición de un agente que representaba ser un agricultor de adoptar la tecnología y después de votar a favor en una asamblea. Pero esta decisión implicaba la interacción de muchísimos submodelos, como era el mercado del agua, la meteorología, la producción agrícola, la influencia social para imitar a un vecino. Entonces, claro, son muchos modelos y suelen costar de construir.
para la comunidad en la que yo tenía datos, la simulación se parecía bastante a lo que había pasado en realidad. Pero aquí hay un poco de trampa porque, como digo, hay algunos parámetros cognitivos no fácilmente medibles, como es la aversión al riesgo para tomar decisiones económicas, cuyo valor se estableció de manera empírica, porque no había otra manera. Entonces, la realidad es que algunos parámetros pues, le ponía un valor que era el que hacía que el resultado encajara un poco. Pero aún así, en términos científicos, es interesante porque tanto el proceso de modelización, de hacer encajar todas las piezas, como el propio modelo pueden explicar lo que está pasando. Entonces siempre puede echar luz y podemos basarnos en eso para explicar. No sabemos si servía para otras comunidades porque esto la empresa de la simulación social no lo vio como lo suficientemente robusto como para tomar decisiones estratégicas. Vale, ¿qué herramientas tenemos para tratar con estos modelos? NetLogo es el más famoso, es una herramienta que es muy fácil y hay que entender que muchos de los investigadores no son programadores, entonces esto es como muy directo para empezar a utilizar. Tenemos el NetLogo Web, que es lo mismo, pero es para hacerlo en web e incluso puede coger modelos que estén en GitHub. Hay una extensión de Python para NetLogo, lo que es para tirar algunos comandos más, como stats y todo esto, pero es muy limitado. Hay otro programa que se llama Repast, que yo no llegué a utilizar, pero creo que era más potente. Y después en Python tenemos tanto una librería que es para tirar NetLogo desde Python o Mesa, que creo que es el más potente para modelizar estos con Python, pero yo no tampoco lo llegué a utilizar, pero creo que es el más famoso en Python. Vale, y ahora el estado actual, diré, este tipo de modelos, como he dicho antes, tuvo algo de empuje con el COVID porque era una manera muy útil de estudiar fenómenos epidemiológicos que no se basaban en las ecuaciones diferenciales, que todo está ya a nivel macro. Y después sí que he buscado qué empresas utilizan estos modelos para consultoría y yo encontré dos. Una era Suntable, que es una consultoría de publicidad y marketing, que de hecho empezó con modelos de NetLogo muy básicos y que ha ido creciendo y de hecho ha sido comprada por varias empresas más grandes que se dedican a eso. Entonces ahora la tiene una empresa muy grande que lo venden como Data Powered Marketing y también hacen este tipo de modelos. Después hay otra que creo que no tuvo tanto éxito, que hacían consultoría económica con modelos de agentes también. Creo que para compra y venta de acciones, una cosa así. Y ya para acabar, solo para los principal es que la inteligencia artificial no solo son redes neuronales y modelos estadísticos, hay más cosas. Por ejemplo, existe una rama dentro de la inteligencia artificial que se encarga de estudiar coordinación social y gobernanza de lo que son sistemas multiagentes. Que sepáis que dentro de APSL, aunque esto pasó antes de que yo entrara, hay gente que ha trabajado con estos modelos de simulación social en 2x2, creo, para un juego que hicieron. Y decir que la simulación social es un campo incipiente, aún no es que sea muy, muy, muy robusto como herramienta, pero quizá puede tener relevancia en el futuro, al menos en la ciencia ficción siempre sale. Y esto es todo.